Ok, volvemos a empezar. Bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy, tanto presencialmente como vía Zoom. Agradecemos la presencia de Cristina Vizcaíno Díaz, segunda vicepresidenta del Consejo Nacional y coordinadora de capítulos, y también de nuestro invitado, el licenciado Rodrigo Verástegui. Vamos a comenzar platicando un poco de la trayectoria del licenciado Rodrigo para posteriormente dar una breve introducción sobre el tema y comenzar a entrevistar al licenciado. Rodrigo es abogado egresado del Tecnológico de Monterrey, tiene maestría en Impuestos y Derecho Tributario por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Comenzó su carrera profesional como asistente jurídico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para después ser asesor jurídico en la Dirección Legal Hacendaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León. En 2012 tomó el cargo de secretario de acuerdos dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa como primer secretario de la primera ponencia. Entre sus actividades se encontraba elaborar proyectos de sentencias y suplir al magistrado instructor en ausencia. En 2013 comenzó su carrera catedrática en el TEC de Monterrey, impartiendo las clases de Derecho Financiero Público, Derecho Fiscal y Derecho Procesal Fiscal. En octubre de 2019 fue habilitado como corredor público número 14 en la Plaza de Nuevo León por la Secretaría de Economía del Ejecutivo Federal. Habilitación que le permite fungir como fedatario público en materia mercantil, asesor jurídico comercial, árbitro en disputas comerciales, perito evaluador en materias inmobiliaria, mercancía y equipo, obras de arte, etc. Habilitación que ejerce hasta el día de hoy. Bienvenido, Rodrigo. Si gustas, voy a comenzar dando una breve introducción de este tema. El pasado 9 de mayo se emitieron las nuevas reglas de comercio exterior de la Secretaría de Economía y entre estas modificaciones, o bueno, más bien se abrogaron las reglas pasadas que tenían ya 10 años de estar vigentes para emitirse estas nuevas reglas que tuvieron como impacto a ciertos requisitos del programa IMIX. Este programa principalmente, o el beneficio más, que al menos en mi opinión considero más relevante, es que evita el desembolso del impuesto al valor agregado de las empresas maquiladoras al importar insumos que van a procesar para después exportarlos. Siempre y cuando, además de este programa IMEX, cuenten con una certificación IVA-IEPS. Ahora bien, de este programa, uno de los requisitos más relevantes es la presentación ante la Secretaría de Economía de una fe de hechos levantada por un fedatario público. Y estas nuevas reglas traen como un cambio relevante. Los primeros, digamos, tres cambios más relevantes, que el primero es que la fe de hechos únicamente va a poder ser emitida por corredores públicos y ya no por cualquier fedatario como anteriormente, que también lo emitían notarías. Va a tener como límite una antigüedad de 3 meses esta fe de hechos para que sea válida al momento de presentarse ante la Secretaría de Economía y que pueda ser válida. Y el tercero es que puede solicitar una visita, lo veníamos platicando, a la Secretaría de Economía en lugar de presentar esta fe de hechos que anteriormente, hace años, pues así ocurría, ¿no? Entonces, básicamente estos son los 3 cambios. No sé si tú quieras agregar algo, Rodrigo, a esta breve introducción. Claro que sí. Bueno, primero, gracias a todos los presentes aquí físicamente y de forma remota. Y gracias a Adriana y a Miguel por la invitación. Como menciona Adriana, acaba de haber un cambio de paradigma importante. En primer lugar, porque cambiaron las reglas que tenían mucho tiempo en vigor, y también por el tema que mencionas, Adriana, que es sobre esta fe de hechos que fue una novedad desde el año pasado y ahora ya lo ajustaron. Yo le comentaba antes de empezar la reunión que algo importante que ahorita vamos a platicar aquí es que yo creo que están tratando de volver un poco al origen de qué era esa visita, ¿no? Antes lo hacía la Secretaría de Economía para efectos de verificar ciertas cosas por medio de su personal, ¿no? Entonces, después cambió, como todos los que hemos participado en esto,
a sustituir esa visita por una fe de hechos en donde había bastantes requisitos. Y yo creo que ahora la simplificación que traen las reglas, tratan de volver a lo que era antes la visita, ¿no? Solamente constatar algunos requisitos que solamente se pueden constatar físicamente y todo lo demás en una revisión documental, ¿no? Muy bien. ¿Y qué implica, Rodrigo, que únicamente los corredores habilitados por la Secretaría de Economía van a poder emitir esta fe de hechos? Bueno, la verdad lo que implica es que del universo de como 4,600 fedatarios que podían hacerlas, ahora solamente vemos 190. El listado que ya está publicado tiene solamente a 190 corredores de todo el país, ¿no? Aquí en Nuevo León en la lista aparecemos 21. Actualmente estamos en Nuevo León, digo, si ustedes ven la enumeración, llegamos hasta el número 40, pero entre licencias y algunas corredurías vacantes estamos ejerciendo 29, de los cuales 21 estamos haciendo ese tipo de fe de hechos, que pues para poder estar en ese listado, ahorita les voy a platicar qué fue lo que hizo la Secretaría. ¿De acuerdo? ¿Y hay este listado dónde está publicado? ¿En qué consiste este listado? Pues la verdad es que cuando revisas el listado lo hicieron público a través de la página, ¿verdad? De la página del sistema de la Secretaría y a través de la página de Correduría Pública, también ahí se hizo la publicación, ¿no? Entonces, el listado se integró desde el año pasado, la Secretaría de Economía empezó a impartir talleres para capacitar a corredores públicos y nosotros recibíamos comunicados que nos hace llegar directamente la Secretaría de Economía sobre ese tipo de talleres. La verdad es que no teníamos claro para qué era, pero resultó que los que tomamos esas capacitaciones, digo, sí nos decían que la idea era hacer especializar a fedatarios para obtener esa calidad y que probablemente habría un listado. Honestamente yo no creía que fuera a pasar en el futuro cercano, pero terminó siendo que todos los que cumplimos con todas las capacitaciones y con las actividades que pues tenías que tomar en el taller, somos los que integramos el padrón de los 190 corredores. ¿Sí? De acuerdo. ¿Y tú qué crees que fue la razón o por qué la Secretaría de Economía quiso sacar un padrón de corredores que únicamente ellos iban a poder emitir esta fe de hechos? Fíjate que yo creo, Adriana, que es un tema como por simplificación administrativa y / por tener un fedatario especializado en la materia, ¿no? Recordemos que para empezar, a los corredores públicos, por decirlo así, nuestro patrón es la Secretaría de Economía, ¿no? La Secretaría de Economía, a través de su dirección de normatividad, es con quien nosotros nos vemos. Es nuestro equivalente a, por ejemplo, aquí en Nuevo León, al Archivo General de Notarías, ¿no? Entonces, como yo lo veo, ¿verdad? Es que los corredores públicos tenemos, desde que fuimos creados en los 90, la figura como está actualmente, o por lo menos la primera versión, fue que la idea era tener un fedatario que actuara con leyes homologadas en todo el territorio nacional. De ahí, eso para ser asesor comercial o mercantil, ¿no? Entonces, como la legislación mercantil es federal y nuestra ley es federal, cuando tú revisas un instrumento de corredor público de cualquier estado de la República, tiene los mismos requisitos. Yo lo que pienso es que, y pienso que es simplificación administrativa, no creo que haya sido tratar de quitar facultades, ni mucho menos a los notarios. El tema con el notariado es que cada instrumento de notario debe de apegarse a los requisitos que debe de cumplir cada ley del notariado. ¿Sí me explico? Entonces, hay 32 leyes del notariado, ¿no? Entonces, para tú revisar la forma de si está correcto un instrumento notarial, pues hay que revisar la ley del estado que corresponde. Entonces, tú imagínate la oficina central que recibe X número de fe de hechos y la diferencia entre revisar uno de corredor, pues todos tienen que reunir los mismos requisitos formales, independientemente de los requisitos de las reglas. ¿Sí me explico? O sea, está bien hecha en su formalidad la fe de hechos, pues si son corredores, pues son el mismo checklist para todos, y si es un notario, pues depende de la entidad. ¿Sí me explico? Yo pienso que eso tuvo mucho peso, más allá de lo que pudiéramos pensar
de hacer más, de cerrar la puerta. Yo creo que fue simplificación administrativa y porque incluso luego está dentro del universo de los corredores, porque solamente estamos algunos. Yo pienso que eso fue más bien porque la Secretaría quiso de alguna forma tener a los que de alguna forma ellos consideraran que están más especializados en la materia, porque digo, el ejercicio de la correduría es tan amplio que hay corredores que están específicamente en el ejercicio de su profesión como peritos evaluadores, hay quien es árbitro y solo ve temas de arbitraje, hay quien hace corretaje mercantil, que también lo podemos hacer. Y entonces, pensar en alguien que se dedica a fe pública y que conoce comercio exterior, pues yo pienso que es un tema de especialización, ¿sí? Creo que se debió un poco a eso, ese cambio. De acuerdo, o sea, en lugar de tener solicitudes con, digamos que de cierta forma cada quien como entendía las reglas hacía su solicitud con repitiendo la información en ocasiones, ¿tú consideras que fue para facilitarse ellos mismos el trabajo en una parte? Sí, yo pienso que fue para tener de alguna forma instrumentos más homologados y más especializados que permitieran hacer más rápida la revisión. Digo, yo por mi formación en el Tribunal Fiscal siempre tomo en cuenta pues, la vida real del funcionario, ¿verdad? Porque tú ahí estás en el tribunal, digo, hablando de mi experiencia, y tienes 200 juicios, ¿verdad? Y tienes que sacarlos todos adelante y tienes que ver cómo le haces con un equipo de 2 personas. Entonces, yo creo que mucho fue de eso, de que a ver, ¿qué podemos hacer para que la revisión sea más eficiente? Bueno, pues vamos a ver a los fedatarios que tienen los únicos requisitos a nivel, los mismos requisitos, y luego vamos a tratar de que sean esos fedatarios que se especializaron o que capacitamos para tomar para levantar este tipo de fedechos. Y a lo cual podemos adicionar que pues nos revisa quien nos vigila, ¿sí me explico? Entonces, también, pues no está fácil pensar en que vas a hacer una fe de hechos que va a la Secretaría de Economía, que el día de mañana te puede venir a hacer una inspección, ¿verdad? Entonces, me refiero a que te tienen más control, ¿sí? O sea, al final del día, la Secretaría de Economía, y creo que ese es otro tema, como fiscalizar el ejercicio de un notario de un estado, pues está en un ámbito gris, ¿no? En cambio, con nosotros, pues ellos literalmente son quienes nos vigilan, ¿verdad? Entonces, creo que es un poco de todo eso, ¿no? Lo que influyó para la creación de esa lista. Claro, o sea, la misma Secretaría de Economía pudiera, o sea, que nos autorizó como corredores, pudiera incluso revocarlos en caso de ver ahí que hay algo que no están cumpliendo. Entonces, tu opinión es que también tiene que ver que los pueden estar revisando, por así decirlo, con mayor facilidad, así fuera una notaría pública. Exacto, o sea, la Secretaría de Economía tiene facultades para amonestar, sancionar y en casos específicos de la ley incluso revocar la habilitación, ¿no? Entonces, pues, de verdad tienen pues, facultades casi de fiscalización, ¿no? Y más control sobre el tema, ¿no? Muy bien. ¿Y dio la autoridad algún periodo, por así decirlo, de gracia para cumplir con este cambio de que o limitación de que únicamente los corredores vayan a emitir el Sí, de hecho es súper buena pregunta eso, porque en uno de los transitorios pues, de la publicación del Diario Oficial se estableció que en los trámites iniciados en los 6 meses siguientes a la publicación podría actuar cualquier fedatario. Y después de eso solamente serían los corredores públicos que reúnen las características que dice las reglas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en ese periodo, ¿no? Si alguien ahorita inicia una fe de hechos con un notario, con un corredor que no esté en la lista, pues no pasa, o sea, está totalmente permitido. Yo creo que es una especie de periodo de adaptación porque a lo mejor alguien ya estaba empezando o tenía planes y pues de alguna forma pues darles un periodo de gracia para poder llevar a cabo sus programas, ¿no? Claro, muy bien, entonces por ahí de noviembre, 10 de noviembre, por ahí. Sí, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, sí, como 10 de noviembre, 9 de noviembre más o menos. Las personas que tengan ya, o sea, que por azares del destino ya tenían su fe de hechos y estaban por presentar el trámite, no hay ningún problema, Exacto. Lo pueden presentar hasta esa fecha. Sí, no hay ningún problema. Ok, muy bien. ¿Y cuántos corredores están autorizados en el padrón actualmente más o menos? Pues mira, como les comentaba, actualmente hay 190 en el padrón que está publicado. Hay de casi todos los estados de la República.
Y pues bueno, yo me imagino que esa lista, digo, si continúa siendo así, tendrá que ir publicando anualmente y de tal forma que aquellos que vayan cumpliendo con las acreditaciones de capacitación, a lo mejor esta experiencia, pues ya podrán integrarse a ese listado. ¿Sí? Ya, mire. También entiendo que del requisito de la fe de hechos se eliminaron o sea, se eliminó ese requisito de presentar la fe de hechos para algunos trámites, como por ejemplo el alta o baja de domicilio CIMEX, o sea, que pues si ya lo habías presentado, por así decirlo, cuando solicitaste el IMSS y te lo autorizaron, también tenías que presentarlo cuando ibas a dar de alta un domicilio o de baja. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué crees que se hayan eliminado para algunos trámites de este requisito de volver a presentar la fe de hechos? ¿Cómo crees que esto se relaciona con el principio de buena fe que deben de regir los gobernados, perdón, los fedatarios? Pues mira, yo pienso, yo como les comentaba, yo pienso que el espíritu de estos cambios es simplificar. Entonces, de repente este trámite que pues habían venido haciendo los importadores no era tan complejo y se hizo muy complejo porque había que muchas veces presentar 2 veces la misma documentación o por ejemplo, había veces que por un tema administrativo a lo mejor no coincidía lo que le presentabas a la autoridad con lo que le habías presentado al fedatario y pues todo se venía abajo. Entonces yo pienso que es un tema de simplificación, o sea, simplificación para de alguna forma hacerle la vida más fácil al importador. Sobre todo también porque un tema interesante es que también ya se mencionan en las reglas la posibilidad de pedir que la Secretaría haga la visita, ¿no? Digo, eso es otro mundo en sí mismo, o sea, hay reglas específicas para eso, pero creo que lo están haciendo como para simplificar. Entonces, el hecho que ya no sea requisito en trámites es parte de la simplificación, ¿no? Yo pienso que hay algunos trámites en donde pues imaginémonos, ¿por qué habríamos de requerir que se hiciera una visita para un trámite como los que mencionas? Pues no, ¿verdad? Es una solicitud y se da de baja ya, ¿no? O sea, pienso yo. Claro, sí, y partiendo de que la autoridad debe de practicar, o sea, emitir sus actos bajo el principio de buena fe, pues si ya te exhibieron esta fe de hechos donde te están acreditando, como tú bien mencionabas, que si cuentas con la capacidad instalada como empresa, como maquiladora, porque en un trámite para dar de alta una bodega donde vas a llevar, o sea, a lo mejor vas a almacenar productos relacionados con tu maquiladora, vas a tener que volver a presentar esa fe de hechos. O sea, tu opinión es que básicamente ya para facilitar al contribuyente no volver a presentarlo. Sí. Sí, es facilitación, ¿no? O sea, yo pienso que el tema es tratar de hacerlo menos burocrático. Claro. Y disminuir la carga administrativa de la Secretaría, ¿no? Porque yo no me quiero imaginar el trabajal que tienen los encargados de hacer las revisiones, ¿no? Las has de tener que clasificar por estado y por programa y ha de ser un planeta. Claro. Y ya dentro de la fe de hechos también se eliminaron varios requisitos. Es decir, sí. Por ejemplo, anteriormente tenías que exhibir el contrato con el que acreditabas la legal posesión del bien donde tú estás llevando tu proceso de maquila. Y actualmente ya no, pero sí mencionan un tema de una certificación. ¿Qué opinas de este tema? Sí, precisamente esto es lo que yo pienso que es el tema más interesante de estos nuevos cambios. Lo que pasa es que digo, los que nos ha tocado trabajar en esto sabemos que muchos de los documentos que nos exhibían al fedatario, al corredor o al notario, eran documentos que también se exhibían en el trámite ante la propia Secretaría. Entonces, yo digo, como yo interpreto que lo hacían era que era una especie para tener una doble validación a la hora de que la Secretaría revisara todo. Y más que eso se convirtió en más tramitología para el particular y para la autoridad. Entonces, ahora, si ustedes ven los requisitos que tiene que cumplir la fe de hechos, solamente son, pues prácticamente validar la ubicación del domicilio y validar los listados de maquinaria y equipo y etcétera, ¿no? O sea, como que ir a hacer esas 2 cosas para las que sí se necesita ir a la nave industrial, ¿no?
Porque, oye, para conocer la legal posesión del documento, pues revisas un contrato, ¿no? Pero para ver si de verdad ahí tienes puesta la maquiladora, pues sí hay que ir, ¿no? Entonces, precisamente para eso es, oye, maquinaria, pues ya me diste un listado de máquinas y de facturas y etcétera, ¿no? Ok, y de verdad existen y están en la maquiladora, bueno, para eso hay que ir, ¿no? Entonces, en lo que mencionas de la certificación, porque claro, todos los demás requisitos que ya no se tenían que poner en la fe de hechos, pues de alguna forma están inmersos en el trámite ante la Secretaría, ¿no? Pero está muy interesante lo que mencionas de la certificación, porque en la regla 3.1.1 se establece, pues establecen los requisitos que tiene que tener las fe de hechos, ¿no? Que prácticamente son emitida por un corredor público que esté en el listado que emita la Secretaría, que no tenga más de 3 meses, que menciones la ubicación del domicilio, ¿cómo lo menciona? Dice, dice la ubicación del domicilio en donde se llevarán a cabo los procesos productivos y el inventario de la maquinaria, ¿no? Palabras más, palabras menos. Pero luego en el párrafo que sigue establece que se entiende que los fedatarios, al dar fe de haber tenido a la vista los documentos mencionados, o sea, el acta con esas características, certifican que los contenidos coinciden con el observado al momento de levantar la fe de hechos. O sea, pareciera que la regla dice que por el hecho de habernoslo mostrado y que nosotros lo hemos tenido a la vista, vamos a certificar que el contenido de los mismos coinciden con lo que nosotros vimos. O sea, como que parte de la fe de hechos ahora se va a tratar de eso. Y luego dice que en tal virtud se tienen que anexar esos documentos certificados a la solicitud. O sea, hasta pareciera, o sea, parece, digo, no queda lugar a dudas aquí, que la fe de hechos se hace antes necesariamente se tiene que hacer antes como era en el pasado, al trámite, porque hay unos documentos que tú tienes que presentar que tienen que tener esa certificación. ¿Sí me explico? Como que si la fe de hechos tiene dos objetivos principales ahora. Número uno, pues exhibir los documentos y que el fedatario certifique que coincide con lo que estás viendo en la visita. Y entonces esos documentos que te exhibieron ahora tendrán la calidad de certificados para efectos del trámite. ¿Sí me explico? Que yo digo, tengo mis dudas sobre si está bien usada la palabra certificación como lo usan la ley de nosotros, ¿no? Más bien como que lo que están tratando de hacer es que nosotros digamos, si es cierto que está aquí en esta ubicación ubicación, este domicilio, y si es cierto que esta maquinaria, equipo, etcétera, está aquí. Y entonces, como que con eso ya nosotros dimos un check a esos documentos que las reglas le llaman certificación. ¿Sí? Ok, o sea, parece, ¿sí? Una pregunta. ¿Qué tanto se tienen que meter como corredores públicos a certificar que efectivamente es la maquinaria? Digo, porque das una fe de hechos de lo que estás viendo, llegas a números de serie, llegas a revisiones o hasta dónde se llega esa revisión. Pues idealmente tienes que llegar a eso, ¿verdad? Yo traigo un listado y aquí traigo las facturas, a ver, ¿dónde están? Incluso, pues tienes que tener reporte fotográfico, etcétera, ¿no? De que sí, efectivamente te cercioraste que ahí están las máquinas. Como que el hecho de la ubicación del domicilio creo que es algo más sencillo de hacer, ¿no? Pues oye, aquí me presentaste un contrato donde tú mencionas que está la nave industrial y pues yo vengo y efectivamente ya me confirmaron que aquí es, ya vi que está acá, pero la maquinaria se tiene que llegar a ese detalle, idealmente. Y esa certificación de los documentos más que de la validación en la fe de hechos, ¿se hace por medio de la fe de hechos o per se el documento tiene que ser certificado? Fíjate, yo pienso que son dos cosas. O sea, levantas la fe de hechos, o sea, o pides que se levante la fe de hechos y en la fe de hechos tú presentas los documentos y en la fe de hechos el fedatario va a hablar de que sí, ya validé. Y según yo, entonces ese documento va a obtener la calidad de certificado. ¿Sí me explico? De la validación, o sea, porque fíjate, dice, se entiende que los fedatarios, al dar fe de haber tenido a la vista, bla, 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 certifican que los contenidos coinciden con lo observado. Y lo dice, en tal virtud, esa documentación deberá anexar los particulares a su solicitud, será de que cuente con dicha certificación. O sea, como que si la certificación se obtiene
cuando lo presentas en la fe de hechos y valida el fedatario que ahí está, y entonces, bueno, ya lo validaron, entonces ya lo puedo anexar acá. O sea, no creo que per se sea que tú tengas que exhibir unos contratos sellados y firmados y con alguna especie de certificación, ¿sí? Más bien que tienen que ser precisamente los que exhibiste en la fe de hechos. Obviamente en la fe de hechos van a venir anexados esos documentos, ¿no? O sea, van a venir como anexos, pero no es, yo así lo interpreto, no es que el fedatario te tenga que dar una certificación especial para que eso sea lo que tú presentes. No, y aquí está el contrato. Y pues checa con la fe de hechos, es el mismo contrato que le exhibí al fedatario, ¿sí? Mismo que viene anexado en la fe de hechos. Viene anexado ahí en la fe de hechos. ¿Y qué riesgos ves con esta certificación? O sea, por parte como tú como corredor público, ¿qué riesgos ves si, por ejemplo, en un contrato señala que son ciertos metros cuadrados y tú estás certificando? Sabes, ya sería un extremo que tú te pusieras ahí casi que a medir, pero o sea, no sé si ves algún riesgo. Pues mira, la realidad de las cosas, o sea, es una buena pregunta porque, pues, como está aquí expresado en la regla, dice que certifican que los contenidos de los mismos coinciden con lo observado al momento de levantar la fe de hechos. O sea, en teoría tienes que cerciorarte, ¿verdad? O sea, tienes que cerciorarte y así lo tienes que expresar en el documento. ¿Cuál es el riesgo? Pues el riesgo es que si no eres lo suficientemente cuidadoso, de repente certifiques algo que no coincide con lo que dice en la regla, ¿verdad? O sea, dime. ¿Otras preguntas? Claro, adelante los preguntas. Fíjate que el documento es muy importante. Creo que al fin y al cabo tienen que hacer la labor de lo que hacía Secretaría de Economía, y cuando ellos hacían las visitas hace 5 años para atrás, realmente ellos no es que iban midiendo metro por metro, lo que hacían era medir la lógica. Si veía un plano, que era un cuadrado, por ejemplo, de almacén, pues se veía, aunque es un cuadrado. Si veo que es un triángulo, para poner un ejemplo, oye, pues aquí no, aquí es un rectángulo, algo no me está cuadrando. Yo creo que trato de medir la lógica de lo que se presenta, ¿no? Sí, o sea, revisar tan meticulosamente como se pueda. Digo, al final del día no olvidemos que una fe de hechos o una acta de fe de hechos trae, o sea, tiene en sí misma inmerso lo que el fedatario pudo percibir por sus sentidos, ¿no? Por la vista, hasta por el olor, cuando eso es importante, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso tú vas, haces la visita y ves si coincide, te dieron unos documentos y si a tu juicio y si tú por tus sentidos puedes percibir que es lo mismo, eso es lo que se hace constar en la fe de hechos, ¿no? Tanto así como medir, a lo mejor sería un extremo, que no dudo que habrá algún compañero que sí vaya a ponerse a hacer eso, digo, pero el deber ser es que tú, porque claro, también tú puedes tener la expertise de decir, oye, pues sí, efectivamente, más o menos, o sea, sí veo que este es el plano, estoy viendo el plano, estoy viendo las áreas, me coincide con lo que viene acá, ¿verdad? O sea, yo creo que ahí entra la subjetividad del cómo aprecie cada uno cada visita, ¿no? O sea, el riesgo, digo, regresando a la pregunta esta original, es para un fedatario que no sea minucioso, es que pueda certificar algo que no coincide necesariamente la documentación con la realidad, ¿no? Por eso yo pienso que, por ejemplo, en el caso de maquinaria y equipo, híjole, sí hay que tomarles fotos a todas, ¿sí me explico? Ir a verlas y que ahí estén, y oye, es que lo que pasa es que esta ahorita no está aquí. Pues entonces a lo mejor tú necesitas actualizar tu listado de maquinaria y pues eso será materia de otra fe de hechos, cuando ya de verdad puedas yo certificar que ese listado es lo que tienes aquí. O sea, en el caso de la maquinaria yo sí pienso que pues así tiene que ser, ¿no? Sobre todo por la calidad de certificación que habla la miscelánea, ¿no? Claro. Entonces, tu opinión es que sí se deben de seguir adjuntando estos documentos, por ejemplo, los contratos, aunque ya no vengan per se como requisitos. Pues es que tenemos que hablar de ellos en el acta, ¿sí me explico? Porque dicen que, o sea, porque la fe de hecho se va a tratar de que el fedatario diga, me presentaron unos documentos y coincide con lo que estoy viendo. Puedes no anexarlos, ¿verdad? Porque pues la verdad es que los anexos no son un requisito de un acta. Digo, si tú ves los requisitos de un acta levantada por un corredor público, pues es un extra, pero pues yo la verdad pensaría que hay que anexarlo para facilitarle la vida tanto al importador como a la autoridad y que ya nada, mira, efectivamente el contrato que le exhibieron es el contrato que me está exhibiendo, ¿no? Y el fedatario está diciendo que sí es cierto que coincide todo. Ok, ¿sí me explico? O sea, yo pensaría que por lo menos estos dos documentos sí hay que
o sea, no estaría de más anexarlos en la fe de hechos. Ok. Y, por ejemplo, a mí me llegó a tocar que, ya ven que esta solicitud del programa IMIC se presenta a través de la ventanilla única, que es digital, ¿no? Sí. Y pues esta ventanilla única tiene una capacidad máxima de almacenamiento, por así decirlo, o de capacidad de tamaño de la información. Entonces sí me llegó a tocar que la fe de hechos era tan grande y los contratos tan grandes en espacio, que no cabían y que se tenía que hacer una serie de maniobras, que si los partíamos los documentos o los tratábamos de hacer de menor tamaño. ¿Tú cómo crees que impacten estos cambios? Si realmente sí es factible que pueda haber una reducción de documentos en los adjuntos y como quiera se van a presentar en la solicitud. Pues mira, yo pienso que hasta de cuenta que eso que mencionas, que pareciera que es algo totalmente operativo y de forma, es parte de lo que está detrás, ¿no? O sea, definitivamente las fe de hechos van a ser mucho más sencillas y menos complejas. Porque tú imagínate, o sea, el sistema tiene una capacidad limitada y tenían que subir las cosas 2 veces. Sí, para empezar, yo creo que ahorita va a simplificar la vida para su servidor, para el servidor literalmente el servidor de la Secretaría de Economía y también para el fedatario. O sea, la verdad es que, digo, todos los que hemos participado, tanto abogados como fedatarios en el tema de estas fe de hechos, saben que una cosa es ir a hacer la visita, otra es hacer el acta y otra es subir los archivos y escanearlos con la calidad y ponerlos en la capacidad que se tenga. O sea, era en sí mismo un tercio del trabajo, ¿sí me explico? Entonces, yo pienso que eso se va a simplificar porque la fe de hecho se va a simplificar bastante. O sea, ya no va a tener que tener todos los anexos que antes tenía que tener. ¿Y ves alguna oportunidad en estos cambios? Pues mira, yo pienso que hay una oportunidad, sobre todo en la redacción de la regla. O sea, yo pienso que la regla podría estar redactada de otra forma en donde no hablemos de certificación ni de cosas así, sino a lo mejor es algo semántico, ¿verdad? Pero más bien es como una especie de validación, ¿no? O sea, validar que ese documento que te presentan de verdad coincide con lo que tú estás viendo en la visita, porque a la hora de hablar de certificación, pareciera que nosotros, en nuestra calidad del fedatario que fue a hacer la visita, estamos certificando algo, ¿sí me explico? Cuando en realidad lo que estamos haciendo, o sea, en sí mismo en la fe de hechos es, pues nomás decir que por nuestros sentidos y percibimos que nos exhibieron un documento que coincide con las características físicas que estoy viendo acá, ¿no? Que, oye, pues que tienen un camión con número de serie tal. Ah, sí, miren, aquí está el camión con número de serie tal. Que tiene una nave industrial en esta dirección, aquí estoy parado y aquí está la nave industrial y ahí está el camión que viene en la lista. O sea, pero de eso a certificar que el contenido de un documento, bla, bla, bla. O sea, me parece que es un tema semántico, pero que es algo que se podría mejorar para futuras ocasiones. ¿Qué más se podría mejorar? No sé, a lo mejor, no sé, a lo mejor también pudiera mejorarse, digo, en que fueran un poco más específicos sobre qué quisiera la autoridad o qué capítulos quiere que tenga la fe de hechos. No sé, porque ven que luego eso se prestó al principio a que cada quien tuviera su propio estilo y al final del día, pues lo que importa es cuál es la forma más eficiente para todos hacer nuestro trabajo, ¿no? Fedatario, autoridad e importador. Entonces yo pienso que pudieran ser más específicos sobre la estructura que ellos quisieran que tuviera el documento y bueno, y la verdad sería algo que no veo por qué alguien pudiera oponerse a eso, ¿no? Una pregunta, en los cursos que tuviste con Secretaría de Economía, ahorita no hay ningún, digamos, un layout o un formato autorizado, sino solo autorizados y cada quien manda su formato. Sí, fíjate que lo que sí vimos en el taller y que es algo muy interesante es que nos dieron y estudiamos como una especie de checklist. Okay. Dicen, miren, cuando nosotros revisamos es el checklist que vemos literalmente y aquí le rayamos. Y lo que yo hice es que traté de estructurar las fe de hechos pues las diligencias de fe de hechos que después de eso me tocó hacer, pues tratando de seguir el orden en cómo revisan ellos y todo eso para
pues para que le sirviera más al cliente, ¿no? Yo siempre digo, incluso es algo que siempre le digo a mis alumnos, que cuando hacemos un documento legal, el que sea, siempre tenemos que pensar a quién se lo estamos escribiendo, ¿no? Entonces, si aquí le estamos escribiendo la fe de hechos a alguien que va a revisar a ver si el importador cumple o no con requisitos, pues yo pienso que está bien dárselo de tal forma que le facilitemos la revisión. Hay quien puede decir, oye, pero es que esa es su chamba. Pues sí, pero lo importante es que nuestro cliente quede satisfecho, que la autoridad no le dedique recursos de más a esa revisión, etcétera, ¿no? Pero sí, no había una estructura. Yo como lo estructuré es con esos apartados de ese checklist que ellos ven, ¿no? Muy bien. Sí, me parece bastante interesante todo lo que comentas. No sé si alguien tenga alguna pregunta adicional o algo que quieras comentar o agregar, Rodrigo. Yo tengo varios, pero Adelante. no quiero ver. No quieres acaparar a... Adelante. Un par de preguntas. Sí. La primera está muy fácil. Ahorita la lista de corredores está a nivel general. ¿Va a haber una separación para programas CIMEX, programas PROSEC? O ahorita no hay ninguna... Fíjate que hasta lo que nos han hecho saber, nada me hace pensar que vayan a hacer esa separación, ¿eh? Okay. Yo sé que son programas distintos, pero yo pienso que la van a mantener, no la van a dividir, si de por sí somos poquitos, la verdad, entonces yo no creo que vaya a haber esa división. Okay. O nada nos ha hecho pensar de que va a ser así, ¿no? Una pregunta más técnica. Digo, ahorita yo no tengo la respuesta, quiero ver si ustedes que estudiaron economía a lo mejor la tienen. A ver, Hay a una, ver si la tenemos. Hay una laguna que quedó en las nuevas reglas con el tema de cuando dos CIMEX conviven en el mismo domicilio. Okay. Usualmente había un criterio anterior a las reglas donde Secretaría de Economía decía que tenía que ir un fedatario público a establecer que había independencia, que había delimitación. Ahorita viene lo mismo, pero no hacen referencia a que debe ser con un corredor autorizado. ¿Dice fedatario? Dice fedatario todavía, si no mal recuerdo. ¿Queda todavía abierto o recomendarías que fuera con ustedes también? Mira, yo pienso que porque si te fijas, en algunas partes le sigue diciendo fedatario. Incluso el tema de la certificación habla de fedatario, no habla de corredor. Que fedatario es como un término genérico para los dos, ¿no? Para los dos, ¿no? Que, por ejemplo, el reglamento de la ley de correduría pública dice que cuando se diga notario o fedatario en cualquier ley se entenderá que se dice que también puede ser un corredor. Entonces yo pienso que tiene que ser con corredor, ¿sí me explico? O sea, porque si tú lees la regla, digo, como están las reglas, ¿verdad? Porque si tú ves la regla con la que inicia el título, dice que para efectos de las autorizaciones que se mencionadas se debería presentar una fecha o se cumplía con requisitos tales como ser emitida por un corredor habilitado. Entonces yo pienso que con eso lo dijeron en la generalidad y en el resto de las reglas ya nomás le dicen fedatario, ¿sí me explico? Okay. Entonces yo pienso que sí va a tener... sería así, es una laguna que quedó, digo, Perdón, esa misma delimitación debe de ser por medio de la fe de hechos, quiero pensar, la principal, porque para que haya dos IMEX en un mismo establecimiento, quiero pensar, una nace después de la siguiente, entonces por consecuente debe ser por una fe de hechos, ¿no? Y la fe de hechos sí es ya por default. Sí, a mí sí me tocó participar. Submaquila. Sí, a mí me tocó participar en temas de submaquila y sí es una cuestión importante que hagas constar la separación, ¿no? Y que incluso le tomes fotos y que expliques que hay un camino, que hay no sé qué, que se nota que hay accesos distintos, delimitaciones, o sea, es importante hacerlo constar. Sí, digo, bueno, yo era de esa opinión, o soy de esa opinión. Sí, claro, como parte de lo que se está observando en ese momento, que si bien hay, puede haber una empresa, una maquila en el mismo domicilio o dos, que está delimitado, se debe señalar todo eso. Entonces, sí. En tu opinión, en la fe de hechos. Sí, también es importante hacerlo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo andamos de tiempo? Vamos bien. Tenemos bastante tiempo. Yo sí, Rodrigo tiene tiempo. Sí, claro, yo tengo tiempo. ¿Y ahí en línea hay alguna otra pregunta? Bueno, Rodrigo, y a ver, no sé si nos pudieras compartir un poquito sobre la fe pública, o sea... Claro, bueno, digo, yo sé que es un tema que a lo mejor damos por sentado que todos sabemos, pero
a mí me ha tocado dar alguna que otra plática en un foro donde no son abogados, sino que son más bien pues gente que está con los importadores. Y a veces en esos ámbitos como que no queda muy claro de que, oye, ese requisito para qué es, ¿no? Y por qué tiene que ser una fe pública y por qué tiene que ser con un fedatario, etcétera. Pues recordemos que digo que lo de la fe pública existe porque hay una persona que tiene investida esa facultad por el Estado, en donde tú puedes hacer constar en un documento los hechos que percibas de la naturaleza, ¿no? O sea, los hechos, o sea, o sea, es lo que tú vas y ves, ¿no? Entonces, antes me refiero en este mismo programa, cuando quienes iban a hacer la visita era personal de la Secretaría de Economía, de alguna forma la Secretaría tenía control y los funcionarios públicos tenían responsabilidad pues administrativa en caso de asentar o no asentar lo que debían lo que veían, escuchaban, etcétera. Y ahora yo pienso que como de alguna forma se ahorraron esa visita, estiman que tiene que ir un fedatario precisamente para que ellos tengan un documento en donde recordemos que un acta emitida por un fedatario hace prueba plena de los hechos que pudo constatar. Entonces, el tema de tú exhibir una acta de fe de hechos, ahora de corredor, pero antes también de notario, pues sí es cierto que fuiste y que viste y etcétera. Luego eso se volvía muy importante porque, a todos nos ha tocado trabajar con algún cliente que, oye, no le puedes cambiar esto y te piden que pongas cosas que no pasaron en la fe de hechos, ¿no? ¿Y por qué no lo puedes cambiar? Pues porque más bien tengo que volver a ir, o sea, si ya corregiste, si ya delimitaste el área, si ya quitaste tu tiradero que tenías ahí donde iban a estar las mercancías, pues hay que volver a ir a tomar las fotos y hay que volver a hacer la diligencia. ¿Por qué? Pues porque de eso se trata la fe de hechos, ¿no? O sea, de que su naturaleza es que efectivamente cuando nosotros vamos, está listo el lugar para participar en el programa, ¿no? O sea, tú tienes que ir y de verdad que ya estén delimitadas las áreas, que de verdad ya tengas posesión, que tengas trabajadores antes, por ejemplo. Ahorita ya se simplificaron y ahorita ya todo se trata nomás de ver que estén las instalaciones y que esté el equipo, ¿no? En resumidas cuentas. Bueno, pero si tú vas a las instalaciones y es que no me han entregado la bodega, pues es que entonces no puedo ahorita, ¿verdad? O sea, el tema es que en el momento de la visita tiene que todo estar listo, o bueno, tú haces constar lo que viste, y si lo que viste no reúne los requisitos, pues no te van a dar el programa, ¿no? Más bien, lo que tienes que hacer es, si no está en ese momento, pues arréglalo y luego volvemos a venir en otro momento, ¿no? Es súper importante a veces transmitirle eso al cliente, que no es nomás de hacer un documento que nosotros le movemos a lo loco, ¿no? Porque al principio me tocó mucho, pero yo pienso que también eso es una de las virtudes de que ahora esa visita la haga pues una gente externa a la secretaría, ¿no? Porque pues qué interés podemos tener nosotros de poner en juego nuestra habilitación por poner algo que no vimos en la fe de hechos. ¿Sí me explico? Pues yo en cambio, no sé, a lo mejor si es un funcionario, pues el funcionario de alguna forma tiene que hacer su chamba y no sé, o sea, yo pienso que hasta la secretaría, o sea, eso es una de las virtudes que yo le veo, que tiene alguien imparcial que vaya a hacer la visita y sí ve que estén las cosas como se supone que deben de estar, ¿no? O sea, como un tercero, y así no es tema de la secretaría, sino es tema de que tú contrataste a alguien que fuera a ver y pues esa persona dice que está de estas características que a mi juicio no reúne los requisitos, ¿verdad? A mi juicio de la secretaría. Quisiera agregar una cosa que es súper importante, que seguramente todos los que participamos en este tipo de fe de hechos sabemos. La fe de hechos por su naturaleza no puede hacer constar nada más que los hechos que se ven. O sea, no puedes emitir juicios, no puedes calificar. A varios de nosotros nos tocó ver programas que eran rechazados porque a veces había alguien que hacía constar en un acta que tiene grandes instalaciones, tiene mucho personal, tiene toda la capacidad, y eso es totalmente ajeno a la naturaleza de una acta de fe de hechos, ¿no?
Creo que lo que dice podría, a menos que digan lo contrario, es poner un podría. La empresa dice que no tiene empleados porque es nueva, pero un documento que va a tener 100 empleados. O tampoco lo están dando ya. No, pero lo que tienes que poner es que, perdón, lo que tienes que poner es, ellos manifiestan que no se encuentran empleados y, por ejemplo, y lo que tú como fedatario puedes decir, lo cual yo corroboro aquí de mi visita que no veo un alma, pero manifiestan que van a empezar labores a tal cosa, lo cual me dice que justifica con este documento que me exhibe. Correcto. Como que es súper importante no calificar, incluso no sé si ustedes se enteraron, pero yo sí supe de importadores que que no les aceptaban la fe de hechos por los juicios de valor que se hacían en el acta, ¿no? Sí. Sí, y tienen que volver a levantarla. Y la tienes que volver a levantar. Sí, porque, la corrijo. ¿Cuál la corrijo? Ya fuiste. O sea, eso también es contrario a la naturaleza, ¿verdad? Claro, sí. Tiene que ser completamente objetivo sobre lo que estás observando tú como al momento de levantar la fe de hechos. Y solo hablar de lo que ves sin tu opinión, porque tu opinión no se trata de eso, ¿verdad? Oye, Rodrigo, ¿y por qué crees que hayan regresado un poquito a la posibilidad anterior de poder solicitar una visita en lugar de que se haya quedado solo? Fíjate que yo pienso, digo, no sé, y estoy hablando al aire de mi opinión personal, yo pienso que había un tema hasta medio de constitucionalidad con el hecho de que estuviera privatizada la posibilidad de que, oye, solamente tengo acceso al programa si contrato a un particular a que vaya a reunir un requisito. ¿Sí me explico? Yo pienso que es un tema de que tienes que dar las dos opciones, ¿no? Un poco como las carreteras de cuota y la libre. Oye, claro que si tú contratas al fedatario, pues el fedatario tú lo contratas y programas la cita y todo. Con la secretaría, pues obviamente es con la programación que tenga la secretaría, pero a mí me parece positivo, la verdad, que existan las dos opciones, porque seguramente habrá importadores que prefieren hacerlo por medio de la secretaría, porque no sé, no me ha tocado ver cómo se han llevado a cabo esas visitas, pero hasta probablemente ya no va a pasar por la revisión. ¿Sí me explico? O sea, que si tú... Digo, muy agresivo. ¿Sí? Sí, muy agresivo. Sí, digo, yo pensando en el beneficio, y el beneficio es que si ya paso, o sea, si la paso con la secretaría, pues ya eso ya check, ¿verdad? Digo, yo pensaría eso. A lo mejor no tiene costo y la otra no. Claro, o sea, definitivamente yo pienso que es el tema. Aunque el tema del costo, digo, a lo mejor te va a ser comercial y a todos los corredores, sí las compañías deben evaluar bien el tema del costo-beneficio, porque con las visitas de la autoridad es un hecho que van a tardar. Tienen poco personal, es un hecho, pueden demorar 3, 4 meses, y un mes de estar pagando el IGI y el IVA, ya te costó mucho más que... Sí, o sea, yo pienso, por ejemplo, que un proyecto de maquila o industrial en donde parte de su plan de negocio es tener los programas, pues seguramente tiene que poner eso como un costo, ¿verdad? Exacto. O sea, no, digo, es una inversión, yo diría. Sí, o sea, una inversión, o sea, a lo que voy es que un proyecto de esas magnitudes, porque la verdad es que a mí me ha tocado ir a ver unas naves impresionantes, no creo que figure los poquitos miles de pesos que cuesta una diligencia de esas, ¿no? Yo pienso que va más bien por el tema de ahí está la opción. No crean que a fuerza quiero que vayan y contraten un fedatario. Ahí está la opción, a mis tiempos. Y luego yo trato de pensar, ¿y por qué alguien habría de irse por ahí? Pues bueno, pues es que a lo mejor si va a la secretaría ya palomé eso y ya no estoy. No necesariamente. Digo, yo tuve la experiencia hace varios años y hubo una queja, yo creo que va por el tema de la constitucionalidad de esos actos, porque mucha gente se quejó que ya estaban haciendo actos casi de autoridad. Eso que me revisen el modelo número de serie, eso se lo pasaban al SAT y, oye, no tienen legal distancia de los activos. Estaban haciendo ese tipo de... Y obviamente no es que el corredor lo hacía, es más bien por instrucción de economía, va por ahí. Ya. Con parte de fiscalización. Por parte de fiscalización. Y ahorita en dejar las opciones, tú decide. La verdad es que nosotros seguimos sugiriendo con el corredor, por tiempos, por costos, y la realidad es que no era garantía que si te visitaba economía era un palomazo, inclusive te cuestionaban más cosas de las que vienen en la fe de hechos. Desde un número interior que, oye, aquí veo 5 y aquí 5B, o sea, de ese tipo de cosas ya... Sí, o a lo mejor alguien
menos capacitado también. Digo, como a veces pasa, digo que hay gente con muchísima experiencia, pero a veces ahí pues es el personal que está disponible, ¿no? O criterios, ¿no? Que pueden variar de visitador a visitador el criterio. También, porque ahí se variaban los estados, allá la Secretaría sí nos tocaba que a veces en el Estado de México eran muy laxos, pocas cosas, pero venías aquí a Nuevo León, Coahuila, y te preguntaban cosas que eran, oye, eso es del SAT, acá sí te preguntaban, oye, la legal estancia, pero tú, pues, ¿por qué Secretaría de Economía? Así no le Sí, sí, que es parte de lo que platicábamos, de que ellos deben de ayudar. De ayudar y de pensar que estás actuando de buena fe tú como gobernado. O sea, si bien hay empresas que han abusado pues, de los programas de fomento a la exportación, no todas las empresas son este caso, y las autoridades en principio deberían suponer que tú estás actuando de buena fe. No sé qué opinas. Sí, totalmente. O sea, la verdad es que la fe de hechos, o sea, las visitas, yo pienso que obviamente es verificar que estén ahí, y el tema es, oye, aquí vengo y pues dices que tienes maquinaria que no está, pues bueno, eso está súper bien, para eso es la visita, pero de venir a, híjole, es que no le alcanzo a leer bien, o sea, no sé, como que no es buscar el cómo no, sino más bien verificar que la información sea veraz, ¿no? O sea, que es un poco como que, oye, pues me dicen que es esto, y parte de mi chamba es, pues ahora sí que certificar que de verdad lo que viene aquí coincide con lo que estoy viendo acá, más allá de ponerme requisitoso y buscar el cómo no. O sea, me refiero a ponerme requisitoso en el sentido de ir más allá de para qué es la visita, ¿no? O sea, la visita es para verificar que la ubicación y la maquinaria coincida con lo que me presentaste, para que tú luego puedas ir a presentar eso a la autoridad, ¿no? Claro. Y que ya la autoridad diga, bueno, ya no tengo que hacer la visita. Digo, no es para eso, pero es un poco el espíritu del nuevo procedimiento. Claro que también, pues el espíritu de que ustedes como corredores sigan pudiendo levantar esta fe de hechos, pues es una carga administrativa bastante considerable que le quita a la Secretaría de Economía, y que, como bien lo comentaban aquí nuestros dos invitados, que quién sabe si puedan darse abasto de esta carga, porque ahorita el personal no tiene tanto personal actualmente. Sí, tan solo aquí en Nuevo León pues se redujo bastante el personal de la delegación, ¿no? Hay varias delegaciones que incluso cerraron en el país, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita no es posible pensar en que no, voy a retomar yo el todo, ¿no? Y de ahí pienso, y bueno, ¿y con quién me voy a auxiliar? Pues con estas personas que yo habilité y que yo reviso y que yo controlo, etcétera, ¿no? Y que yo puedo capacitar y los puedo obligar a capacitarse, etcétera, ¿no? Entonces, creo que al final todo se reduce a eso. Y en dado caso que la autoridad o la Secretaría de Economía lo llegara a creer o considerar viable, ¿te pudieran llegar a pedir que les muestres algún documento que tengas en tu expediente? Sí, de hecho, la Secretaría de Economía tiene facultades para requerirnos la información. O sea, nosotros, los corredores, que obviamente es muy distinto a como tienen los notarios su oficina. O sea, los notarios tienen protocolo y nosotros tenemos un archivo, que tenemos la obligación de guardar el archivo, en nuestro archivo, los documentos correspondientes a cada póliza o acta que nosotros hagamos. Entonces, tenemos la obligación de tenerlo guardado en nuestra oficina en los plazos que viene en la ley. Entonces, si la Secretaría de Economía viene y me requiere y me visita para revisar específicamente un documento, es una obligación de los corredores dar las facilidades para que realicen la revisión. De hecho, no hacerlo es no cumplir con tus obligaciones de corredor. Así que si viene la Secretaría de Economía y me dice, te voy a iniciar una visita para revisar el instrumento tal, pues se lo tienes que dar y les tienes que prestar en tu oficina para que ahí lo revise, y les tienes que prender el aire acondicionado. Digo, a lo que es que hay que brindarles las facilidades, ¿no? Y tenemos la obligación. O sea, no se vale decir, no te lo quiero enseñar. Es algo que es una obligación que asumes cuando te haces corredor público, ¿sí? Y específicamente la Secretaría de Economía, ¿sí me explico? Pues excelente. No sé si hay alguna pregunta o comentario por parte de Rodrigo o de los que están conectados. Yo supe, Rodrigo, y es pregunta, que al inicio, digo, incluso con la parte de la entrada en vigor de estas reglas, había muy pocos corredores a las que les estaban aceptando las fe de hechos. Ya se solucionó digo,
porque el tema era que la Secretaría de Economía quería ver un solo formato, ¿no? O sea, no quería ni siquiera meterse a revisar formato por formato de cada corredor, que tienen esa potestad ustedes de realizarlo bajo su formato. ¿Ya se solucionó ese tema? Pues mira, o sea, como que sí se solucionó, y de hecho yo creo que otra de las cosas así operativas que pareciera que son de forma, pero que está detrás de todo esto es eso, ¿no? Como que a raíz de la capacitación, por lo menos a todos que tomamos la capacitación nos cayó el 20 que, esta estructura es la que quieren, haz de cuenta. Sí me explico. Entonces, de alguna forma, porque yo me acuerdo de las primeras fe de hechos que se hacía cuando empezó así, y pues, digo, no quiero decir que no tenían ni pies ni cabeza, pero pues cada quien lo hacía como querían, ¿no? Y después economía sacaba criterio tras criterio. O sea, había las reglas, pero no modificaban las reglas. Era un criterio 1, hacías una fe de hechos, pues no un criterio 2 de la fe de hechos, y así sí iba un rompecabezas que tenías que ir armando. Claro. No era culpa de nadie, yo creo que era aprender. Sí, y yo pienso, Miguel, o sea, que eso ya está superado y ya no están tan cuadrados, nada más que como que sí les gusta que sí sea, bueno, en las pasadas, ¿verdad? Hay que ver cómo son ahora, que sí pusieras así con negritas y en gigante, mira, aquí está el anexo ¿verdad? Y con eso ya la hacías. Y a lo mejor con el listado, ¿no? Es como el principal filtro para la aceptación ahora sí ya de los corredores y cuál quedo y cuál no tomo y cuál acepto y cuál no, pues el listado, ¿no? Sí, porque fíjate que esos talleres culminaron en un ejercicio en donde nos dijeron que hiciéramos como que calificáramos una fe de hechos sí creo que fue eso, nos dieron 2 fe de hechos y que las calificáramos. Y pues las hicimos. Y pues bueno, tardó un tiempo y al final del día como que culminó en que ya salió la lista. Entonces, que fue un poco de aplicar el checklist que ellos nos habían explicado cómo hacer y todo eso. Sí. Muy bien. Bueno, pues sí, ya no hay más comentarios ni preguntas. En el chat, no sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda. ¿Ya no? Okay. Bueno, pues podemos ir finalizando. Te agradezco por tu presencia, por habernos acompañado y aceptado la invitación. Tú sabes que pues yo te guardo mucho cariño y pues también estoy muy contenta de que nos hayas podido acompañar aquí. Y te voy a entregar un reconocimiento por parte aquí de la barra y lo voy a leer. Es el capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados otorga el presente reconocimiento a Rodrigo Verástegui Soria por su destacada conferencia sobre fe de hechos, programa IMEX, celebrada el martes 14 de junio de 2022 en San Pedro Garza García, Nuevo León, firmada por nuestro presidente Miguel Ángel Valdés Alvarado. Pues muchas gracias, Adrián, y muchas gracias por la invitación a Miguel y a ti y a todos los asistentes por conectarse y pues a los que están aquí presentes también por su presencia. No, gracias. Finalmente los quiero invitar a seguirnos en redes sociales a la Barra Mexicana de Abogados y estamos aquí a sus órdenes para cualquier cosa. Si quieren seguir enterándose de los próximos eventos, pueden preguntarnos o seguirnos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.